Madre mía, chavales, que el trabajo es pesado, ¿eh? El trabajo es pesado, el trabajo está lleno de cosas que no podemos controlar muchas veces, ¿viste? Es que hay que trabajar, hay que pasar el tiempo y me cago en todo, macho, que así dicen los españoles, pero yo no soy español, yo no sé de dónde, mi acento estaba de la brega, perdón. ¡Ey! No, así no se saludo, una disculpa. Hey, chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Stupid Lane. El día de hoy vamos a continuar con la ardua tarea que estamos desarrollando en estos episodios, que es la de hacer un chingo de libros encantados. Libros encantados, básicamente. Así es, libros encantados. Vamos a dormir. Hace mucho que no duermo en camita. Vamos a dormir de este lado. Y bueno, como les he estado diciendo en los últimos dos episodios, porque se escuchó ahí raro. Estos episodios van a ser un poco pues, tediosos porque vamos a estar recogiendo materiales. Vamos a tener que estar recogiendo bastante trigo, dárselo a las vacas, que acabo de matar vacas. Como ven, pues no me dieron mucho, me dieron 4 de cuero, qué mierda. Pero, vamos a tener que estar matando vacas, dándoles de comer, haciéndolas crecer, reproduciéndolas, recolectando trigo para poder darles de comer, recolectando caña de azúcar para poder hacer papel, etcétera, etcétera, etcétera. Y también yendo a la trampa de experiencia pues, ¿qué creen? Pues a recolectar experiencia, no digan tonterías. El caso es que es lo que vamos a hacer el día de hoy y vamos a continuar. Como les digo, estos episodios son tediosos porque pues es mucho de lo mismo, es repetitivo y no es tan entretenido. Para eso es que en estos episodios me voy a centrar mucho más en darles pues una historia acá entretenida, ¿no? Algo de qué hablar. En los últimos dos episodios hemos hablado de drogas y de responsabilidad y el día de hoy vamos a cambiar de tema completamente, vamos a hablar de un tema totalmente distinto, pero que a su vez a mí también me parece bastante interesante y que me apasiona muchísimo, que es las historias paranormales como tal y también un poquito de podcast. ¿Por qué? Porque básicamente, no sé por qué, me empecé a acordar de que hace poco vi una recopilación de algunos podcasts, o mejor dicho, de algunas partes de los podcasts de Jordi Wild. Todos conocen a Jordi Wild, ¿no? El buen Jordi Salvaje, gran youtuber, de los mejores youtubers del mundo, para mí. Es uno de los mejores, de los más originales, de los más chistosos, de los más creativos. El buen Jordi Wild, hijo de una leyenda, hijo del maravilloso Papa Giorgio. Salud y a Papa Giorgio. A Jordi no, a Papa Giorgio sí, a Jordi no. El caso es que estaba viendo esta recopilación que subieron de todas las historias paranormales que han contado sus invitados en su podcast, ¿vale? Jordi Wild tiene este podcast en donde a veces hace entrevistas a ciertas personas que son interesantes o también tiene una nueva sección, bueno, relativamente nueva, que básicamente en la que tiene a más de un invitado, tiene dos invitados y con ellos pues toca varios temas, habla de varias noticias, dan su opinión, tienen ahí una tertulia bastante interesante, es muy buen podcast. El caso es que subieron una recopilación de las historias paranormales que sus invitados han contado y me acuerdo de que hay historias muy buenas, ¿no? Están las historias de Iker Jiménez, las historias de muchas personas que si ahora tengo que decir nombres la voy a cagar, entonces no, solamente recordé a Iker Jiménez. Pero es que entre esas historias me acuerdo mucho de una que contó un geólogo. El segundo geólogo, madre mía, el segundo geólogo que invitó Jordi Wild a su canal, él contó una historia que me llamó mucho la atención en el momento. Es más, que me hizo sentir escalofríos. Porque, bueno, resumiendo su historia, él cuenta que estaba en una casa, en la casa de un amigo, estaban en el living, en la sala de estar, estaban ahí sentados charlando y el amigo estaba sentado en un sillón que le daba las espaldas a una habitación que tenía la puerta, no recuerdo si abierta, cerrada, pero detrás había una habitación y ahí estaba la puerta, ¿no? El caso es que estaban platicando, este güey obviamente estaba viendo a su amigo y de pronto de fondo vio algo detrás de su amigo, ¿no? Algo que salió detrás de la puerta
que estaba a las espaldas de su amigo. Una figura, un ser extraño, un ser muy delgado, alto, con la piel como quemada, pegada al hueso, que se acercó y tocó a su amigo en la espalda, ¿no? Que él cuenta que cuando vio eso, pues le, le generó mucho miedo, le generó terror ver a esta figura. Y a mí me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, porque yo tenía una historia bastante similar a eso. Esta historia ya la he contado en stream, creo que ya está en el canal, pero pues X, la vamos a contar otra vez aquí porque es una historia que no creo jamás olvidar esto, la neta. El caso es que esto me ocurrió hace ya algunos años, hace tal vez unos, pues yo tendría 11, 12 años, hace casi 10 años prácticamente. Y bueno, recuerdo que era una noche bastante normal aquí en casa. Y por alguna razón yo recuerdo que estaba muy enojado, estaba muy enojado, estaba teniendo ahí un ataque, un mental breakdown, ¿sabes? De esas que estás enojado y estás llorando y gritando y pataleando. No me acuerdo por qué, tal vez pues, discutí con mi madre o algo así. El caso es que estaba yo muy molesto, muy enojado, había perdido la cordura en ese momento y decidí, estaba en la sala de estar de la casa, subo a la habitación de mi mamá y me acuerdo que por alguna razón yo subí a la habitación de mi mamá directamente y me puse de rodillas en el suelo frente a su cama y empecé a gritar y a llorar, con la cara obviamente pegada al colchón para no hacer tanto escándalo y golpeando la misma cama mientras estaba llorando. No me acuerdo que estaba haciendo eso, estaba golpeando, llorando por todo ese enojo que tenía. Estaba muy molesto, estaba teniendo de verdad un ataque ahí, pues, de ira, yo qué sé. El caso es que en un momento cuando yo estoy justamente en medio de este ataque, golpeando el colchón y gritando, yo recuerdo que la habitación estaba completamente oscura, la puerta estaba abierta de la habitación, de hecho la puerta estaba frente a mí, yo estaba detrás de la cama, digamos que estaba la puerta, en medio estaba la cama y yo estaba del otro lado, ¿no? Entonces a mí de frente justamente me quedaba la puerta, a unos 4 metros de distancia más o menos. Y estaba la habitación con las luces apagadas completamente. El hall de ese piso tenía las luces apagadas y la única luz que había era la luz de las escaleras, pero no era la luz del hall donde estaba esa puerta. Entonces había cierta oscuridad y una poca luz que venía desde la luz de las escaleras. No se veía todo, pero se alcanzaba a notar que pues había luz en un punto del pasillo, ¿no? Este esqueleto está muy activo. El caso es que sí, yo estaba ahí haciendo mi berrinche y de pronto escuché como algo en la madera, algo así. Obviamente al escuchar esto levanto la mirada de inmediato, porque pensé que a lo mejor era mi abuelo o mi abuela y no quería que me vieran llorar. Levanto la mirada y en la puerta veo una mano, eh, me acuerdo y me da cosita. Recuerdo que había una mano en la puerta, una mano que venía desde afuera y que estaba agarrando la puerta casi al tope de la parte superior, a bastante altura, pues cuánto mide una puerta, de como 2 metros, que 30, una cosa así, ¿no? Una puerta es alta. Una mano que estaba tocando, que estaba, es que no sé cómo describirlo, ¿sabes? Estaba tocando la puerta con unas uñas grandes y largas, pero me acuerdo que esa mano era una mano muy larga y muy delgada. Y justamente como la describía esta persona en su historia, el geólogo, el invitado de Jordi Wild, era una mano, me acuerdo que era una mano negra. Negra, cuando digo negra no me refiero a lo que están pensando, me refiero a literalmente de color negro, como carbón, con una piel muy pegada como al hueso, o sea, podía ver los tendones de la mano como tu mano, sabes que tienes, hay tendones que conectan tus dedos, podía ver esos tendones ahí moviéndose y haciendo este sonido con las uñas, con los dedos, sobre la puerta, y la piel pues sí, era una piel como
pegada al hueso, brillante, negra, pero como brillante, no sé cómo explicarlo, como esas bolsas de piel, que esas bolsas de piel curtida, no curtida, de piel que refleja, que es brillante. Así, o sea, una piel eh, muy brillante, muy rara, y tocando la puerta, me acuerdo que cuando vi eso me quedé en shock, o sea, dejé de llorar, dejé de pensar, simplemente vi eso que me estaba, yo me sentía muy asustado porque no sabía qué chingados era, honestamente. Y me acuerdo que me callé, simplemente incluso como que, no sé cómo explicarlo, pero incluso dejé de respirar, no porque no pudiera, sino que dejé de respirar porque en mi mente era como de cállate, no hagas ruido y que eso no sepa que estás ahí, ¿no? Aunque pues si está tocando ahí la puerta, pues sabe que estoy ahí. Pero el caso es que de la sorpresa me quedé completamente callado, o sea, sin respirar ni nada, y eso duró muy poco tiempo, unos segundos. 5 segundos es muchísimo. Entonces que de pronto eso dejó de hacer el ruido que estaba haciendo y simplemente rasgó la puerta hacia afuera y se fue. Yo veo esto, me cago de miedo obviamente, yo no sabía qué hacer. Unos segundos estuve ahí como pensando qué hacer y de pronto mi mente dijo, pues levántate, ve a ver qué es eso, ¿no? Y me levanté ahí del suelo donde estaba, encendí la luz de la habitación, salí al pasillo, encendí la luz del pasillo y no veía nada, completamente nada. Y me acuerdo que sentí un miedo terrible, porque, repito, no sabía que era eso, o sea, no tenía ni puta idea y el hecho de que estuviera ahí justo fuera de la puerta haciendo eso pues me hizo sentir muy mal. Honestamente me hizo sentir muy mal, o sea, me dio mucho puto miedo. Y esa historia contó el invitado de Jordi, el geólogo, me acuerdo que me hizo sentir mucho miedo, o sea, mucho miedo porque justo recordé y la descripción que él da de lo que vio, pues me hizo recordar inmediatamente eso que vi. O sea, no sé cómo describirlo físicamente, pero les repito, o sea, era una mano muy delgada, muy larga, con la piel pegada al hueso, uh, pegada al hueso uf, no sé, me da muy mal rollo esa historia, ¿sabes? Recordar eso, porque aparte me llama mucho la atención el momento en el que se presentó, ¿sabes? Un momento en el que yo estaba pues, muy enojado, con mucha rabia. Justo en ese momento eso se apareció y puta, me dio un miedo terrible. Y bueno, justamente recuerdo también que esa época, cuando tenía 11 12 años más o menos, también era una época rara en casa porque digo, había discusiones y todo, pero no era como que estuviéramos muy mal. De hecho, tiempo después fue peor, o sea, por temas relacionados a mí directamente, pues discutíamos muchísimo, peleábamos todo el tiempo. Pero eso fue después de estos sucesos. Pero recuerdo que en esa época pasaba también algo curioso y es que veíamos sombras. ¿A qué me refiero con esto de sombras? Pues de pronto podíamos estar o podía estar alguien, yo, mi abuelo, mi abuela, mi madre, en alguna parte de la casa, principalmente en la sala de estar. Podemos estar ahí tranquilos en la noche haciendo algo, yo que sé, viendo la tele, cenando, acomodando cosas, haciendo tarea. Yo me iba a ir a hacer tarea con la laptop. Me sentaba en la sala y me ponía a escribir. Y de pronto estabas tú concentrado en una cosa, podías ver de fondo pasar una sombra. Pero con sombra no me refiero a la sombra de una persona que es reflejada por la luz, no, me refiero a una sombra, a una figura grande, negra, pasar frente a ti o a los lados, la veías y era como de, what the fuck, es esto, ¿sabes? Y se veía, y yo las veía y me daba, al principio sí me daba mucho miedo, pero ya después incluso las ignoraba, ¿sabes? Era como de, ay, mierda, o sea, estoy aquí haciendo mis cosas y de pronto veo esto, qué mierda.
Pero pues era algo común, no solamente me pasaba a mí, le pasaba también a mi abuela, a mi abuelo le llegó a pasar también, a mi madre también, o sea, de pronto pasaba eso y era muy común por unos meses y después dejó de pasar completamente, así, o sea, de 100 a cero, ¿sabes? Y pues era extraño, se nos hacía raro, pero tampoco era como que hubiésemos investigado más, tampoco es que hiciéramos nada, era como de, pues está pasando esto, y eventualmente dejó de suceder. Pero pues es raro, ¿no? Es raro. Y es un tipo de suceso que es bien común, una historia que mucha gente cuenta, que mucha gente le pasa, que es lo más interesante del tema, ¿no? O sea, que no es una historia aislada, no es un tema de, de un loco que te lo cuenta, o sea, es algo que pasa mucho, que mucha gente ha vivido, que mucha gente ha experimentado y que es curioso al menos. Al menos curioso sí es. ¡Ay, güey! Miren, aquí tengo un lugar oculto. ¿Qué guarda aquí? No sé. Pero ahí está el espacio. Pero ajá, como les digo, o sea, eran cosas que pasaban y que pues no tenían explicación. Y yo creo que a mucha gente le pasa eso en sus casas, ¿sabes? O sea, es un fenómeno tan común porque de pronto pasa, o sea, un día estás tranquilo en tu casa y de pronto empiezan a ocurrir cosas del tipo. Y pues depende de las creencias de las personas y de qué de estos temas, pues la forma en la que van a reaccionar, ¿no? Hay gente que simplemente lo ignora y dice, pues mira, va a pasar, ¿no? Ya X. Y lo ignora y pues termina pasando. Y hay gente que se pone muy mal y empieza a hacer cosas y llamar gente. Y yo siento que cuando tú le das más bola al asunto, o sea, le das más peso a esas cosas, empeoras la situación. O sea, siento que darle demasiado peso a ese tipo de situaciones empeora las cosas. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es ignorarlo. Ignorarlo hasta que olvides que pasa, deje de suceder y ya vivas normalmente otra vez. Porque si no, te metes en este tema pues, de incertidumbre, de no saber qué es lo que está pasando, de no saber si lo que ves es real, si es un producto de tu imaginación, intentar entender cuál es el origen de esto, si es tu culpa, si es la culpa de alguien. Es todo un tema bien extraño y extenso que es muy desgastante para cualquiera que lo viva, ¿sabes? Porque al final de cuentas, pues, es, tiene tantas vertientes que al final de cuentas te agota, o sea, te desgasta emocionalmente. E incluso el propio fenómeno pues puede tener esas repercusiones, ¿sabes? Desgastar emocionalmente a quien sea que lo sufra. Entonces yo lo que hago y lo que siempre he intentado hacer es ignorarlo. Ignorarlo, no darle mucho peso, mucha atención. Y pues ya, pasan los asuntos, pero aún con ello, cuando te ocurre algo impresionante, algo que sí es digno de recordar, pues se queda grabado en la memoria y te hace sentir mucho miedo. ¿Sabes? Todos hemos tenido alguna cosa así. Mucha gente decide ignorarlo por completo y descartarlo al 100%. Yo simplemente digo, bueno, pues es algo que no entiendo y que puede ser que me esté generando mucho miedo, pero que tenga alguna explicación lógica, ¿no? También puede ser eso. No sé, ustedes en los comentarios qué opinan. Es bien interesante, ¿no? Porque hay gente que le han pasado un montón de cosas y aún así sigue siendo escéptica. Y hay gente que es escéptica y que jamás le ha ocurrido cosas, ¿sabes? Y hay gente a la cual tampoco le han ocurrido nada, pero son súper creyentes, ¿no? Este tipo de temas llaman mucho la atención. Son muy interesantes, obviamente. Por eso es que llevan siglos siendo pues, temas de conversación, ¿no? Pero esos temas, esas cosas en particular son tenebrosas. Lo mejor que lo que puedes pensar antes de irte a dormir, claramente, ¿no? Ponerte a pensar en historias paranormales, ponerte a ver ahí videos de Reddit. Reddit, cuenta tus historias de terror, que son muy buenos esos videos, por cierto, de Reddit. Pero bueno, si ustedes tienen algún tipo de historia similar ahí, déjenlo en los comentarios, estaría interesante leerlos. Y saber que no estoy loco, que no soy el único. Dígame que no soy el único, por favor. Por favor, por favor. Nah, obviamente no soy el único. Les digo, es algo muy pinche común, güey. Demasiado común. Esa clase de historias de fantasmas y eso, pero pues la gente los ignora. Y si quieren ver más historias de esa puta, un montón de canales en YouTube que se dedican específicamente a hablar de historias paranormales, ahí los pueden encontrar. Son muy interesantes,
divertidos. Digo, a veces te encuentras con historias que dices, ay, no mames, eso te lo copiaste de una fábula. Porque si hay historias que son idénticas a leyendas urbanas, cuentos ¿qué tal con ese pleonasmo? Cuentos que te relatan de niño para asustarte y todo. Pero pues también ahí entra una parte de duda, ¿no? ¿Qué tal si este cuento que te están diciendo justamente es tan popular porque pasa? ¿Qué tal si este fenómeno no sé si decirlo como, si llamarlo como real, pero pues es algo que mucha gente observa? ¿Qué pedo ahí, no? Y es justamente lo que termina siendo más interesantes todos estos temas, al menos para mí sí lo es. Re interesante. Re llamativa la wea. Pero bueno, como les dije, dejen ahí abajo en los comentarios si a ustedes también les ha pasado. Si ustedes tienen alguna historia y coméntenla. ¿Qué opinan de estos temas? ¿Son escépticos? ¿Por qué son escépticos? ¿Conocen a alguien que tiene una historia? Y pónganla en los comentarios. Y sin más, nos despedimos de este maravilloso episodio de Stupid Land. Nos vemos en el siguiente. Recuerden darle like, comentar, compartir, suscribirse y todo eso que ustedes hacen. Y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Hasta la próxima, chavales. Chao, chao. Chao, chao. Así se despide Vegeta, pero pues bueno, yo también le copio eso.